Nadie duda que el informe de la Contraloría al respecto de Itaipú genera una base importante para el debate al respecto de la renegociación de cara al futuro. Pero es importante también analizar con técnicos del área la consistencia en esa materia de tal informe. El anuncio hecho por la Contraloría General de la República habla de sumas siderales de 4.193 millones de dólares que fueron contratados a modo de préstamo de manera indebida, supuestamente, por las autoridades de la época de la binacional, y esto ocasionó un daño a la binacional en beneficio del Brasil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? Pero estamos muy bien y empezamos una semana que no es poco decir, así que y con un tema que necesariamente debe aportarnos energía en el día de hoy. Efectivamente, que irá cobrando cada vez más fuerza en el curso de las próximas semanas y meses venideros. Vamos al reconocimiento de campo. La deuda de 4.193 millones de dólares que contrajo la Itaipú Binacional entre los años 1985 y 1997, de manera presuntamente ilícita en beneficio del Brasil, se incorporó de lleno a la agenda de discusión referida a la revisión del anexo C del tratado, previsto para el 2023. El tema saltó como resultado de la auditoría practicada por la Contraloría General de la República de nuestro país. El Ministerio Público ya integró un equipo fiscal a los fines de analizar sus eventuales consecuencias penales y existen opiniones discordantes respecto al impacto que el hecho tendrá en las futuras negociaciones, que a ciencias ciertas nadie sabe cuándo se darán inicio. Este tema, sin lugar a dudas, es muy importante. Lo que hay que ver es que, dándole el tratamiento que corresponde, no nos desvíe del objetivo principal y no nos limitemos a las cuestiones superficiales y rápidamente sacar conclusiones y plantear medidas que se mantengan en ese ámbito, digamos, de lo superficial, que podamos ir profundizando tanto en lo que respecta a si hubo deuda espuria y de qué monto y cómo se produjo esta, como sobre todo en lo que respecta a el avance que tenemos que tener en materia de las negociaciones para la revisión del anexo C. Y vamos a continuación a presentar a nuestro invitado en esta noche. Ingeniero Ángel María Recalde, experto energético, fue funcionario de carrera y presidente de la Administración Nacional de Electricidad ANDE, exdirector paraguayo de la entidad binacional Yacyretá. Ingeniero Recalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Benjamín, Augusto, audiencia. Ingeniero, queríamos ofrecerle para que sirva como línea de base de esta charla un par de minutos para que usted se refiera a el informe de auditoría de la Contraloría al respecto de Itaipú. Sí, hay dos puntos fundamentales a los cuales me quiero referir. Uno de ellos es el incumplimiento supuesto incumplimiento del anexo C. Al inicio de la operación de la central. Y otro relacionado con una tarifa de equilibrio de largo plazo que utiliza en su informe la Contraloría, que no sabemos absolutamente de dónde se extrajo. O sea que es un número ficticio, no existe ese número. Nosotros, con un grupo de amigos que tenemos contacto con la gente de Itaipú, hemos consultado si es cierto, si de dónde salió ese número. Dijeron, nunca en Itaipú se usó ese número como tarifa de equilibrio. Lo primero quiero hacer una ejemplificación, hacer un paralelismo, digamos, como para que se entienda bien el tema. Supongamos que una empresa decide hacer un departamento para lograr alquilar a sus funcionarios, a sus empleados, con una condición fundamental, que lo único que quiere la empresa es recuperar los costos en que vaya a incurrir año a año en el mantenimiento del edificio, en el pago del préstamo que va a hacer para construir, etcétera, etcétera. O sea que el propietario o la empresa
no quiere tener lucros, lógicamente tampoco quiere tener pérdidas. Claro. Entonces, se comienza a construir el edificio, se termina el primer departamento y ya tiene un candidato, entra ese primer candidato a ocupar el departamento. Con el criterio establecido originalmente, quiere decir que ese departamento alquilado tendría que cubrir absolutamente todos los costos. O sea, ¿cómo vamos a alquilar un departamento en esas condiciones, verdad? O sea, lógicamente, ese esquema va a funcionar cuando estén alquilados todos los departamentos y se logra ahí el equilibrio entre los costos y los ingresos que va a tener producto del alquiler. Esto es muy parecido al tema relacionado con Itaipú. ¿Por qué? Porque Itaipú define su costo unitario del servicio de electricidad, o tarifa para hacerlo más sencillo, en base a tener en un numerador todos los costos anuales. Por eso se habla del vencimiento del pasivo, donde está la amortización de los préstamos, los intereses, los royalties, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso divide por la potencia disponible para contratar. Entonces, si en el año 85, el 1 de marzo del 85, entra en operación 2 máquinas, no se puede cargar sobre esas 2 máquinas. Es igual que aquel inquilino que le queremos cobrar por todo el edificio por alquilar un departamento. Sí. O sea, eso es imposible. O sea, aplicar el anexo C en esas condiciones fue imposible. Eso es lo que tiene que entender, me parece, la gente que analizó esto. Ahora, dice, bueno, pero eso es lo que está escrito en el anexo C. Pero evidentemente no hubo una lectura total del anexo C, porque en su numeral 5.1 habla de que el Consejo de Administración reglamentará este anexo buscando el mayor beneficio para Itaipú. Algo así en esos términos, ¿verdad? O sea, cuando se cuestiona este tema, de la época que se cuestiona, no está reglamentado el anexo C. Entonces, ¿cómo se va a aplicar algo que no está reglamentado? Ustedes saben bien, inclusive acá tenemos ejemplos del Poder Ejecutivo. Sale una ley y hasta que no se reglamente, eso no se puede aplicar. Bueno, la misma cosa ocurre con el anexo C y sobre todo, y se explica por el hecho de que se comienza a ingresar máquinas en el parque generador y lógicamente todas tienen que pasar por una serie de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el proceso comenzó en el 83 con los primeros montajes hasta que en el 91, 8 años después, se termina de montar la última máquina de las 18 iniciales. Posteriormente se agregaron 2 más. O sea que pretender, repito, que se haya aplicado tal cual dice el procedimiento del anexo C en el momento en que todavía no estaban disponibles las 18 unidades, es realmente algo imposible. O sea, de cumplimiento imposible. Lo otro, en el informe dice, bueno, la tarifa tendría que haber sido $17,1 por kilowatt mes, por la tarifa de potencia. Como dije, no se sabe absolutamente dónde salió, pero todo su análisis, todo el análisis del informe en sí, habla de que en los primeros tiempos se cobró menos de lo que tenía que cobrar, porque no era los 17,1, pero que después se cobró mucho más de lo que se tenía que cobrar y eso le perjudicó a la ANDA, al Paraguay, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, si es que me llegan a demostrar de que los 17,1 es un número oficial que tendría que haberse aplicado, yo me retiro de hablar ya del tema energético por el resto de mi vida. Ahora, ingeniero, la tesis de la Contraloría es que en la primera etapa de la hidroeléctrica efectivamente esta funcionó a pérdida, en contra de lo que decía el tratado en su letra dura de que tenía que funcionar al costo y de ahí surgir la tarifa que financie ese costo de producción.
Bueno, lo que dice es, se le vendió más barato de ese costo al Brasil. Y como trabajó a pérdidas, se endeudó con Eletrobras, ¿verdad? Y se generó un negocio muy grande por valor de 4.193 millones de dólares. Esto que estás diciendo suena razonable, decir, cuando vos construís un edificio, alquilar un departamento no le pedís que pague las expensas por los otros 25 departamentos. Paga lo que le corresponde a ese departamento y su producción, la producción de la hidroeléctrica era muy baja inicialmente, ¿verdad? La pregunta es, cuando entran en funcionamiento las otras máquinas, las otras turbinas y demás, y cuando se alcanza el nivel que se pretendía de producción energética, ¿se compensa lo anterior, ese precio más bajo que se pagó en la etapa inicial? ¿Y de qué manera se compensó? Bueno, Si es así. Yo no estuve en ninguna de las negociaciones que se realizaron, que fueron 2 en total sobre el tema de la deuda, en el año 1990 y en el año 1997. De acuerdo a lo que estuvieron en las negociaciones de 1990, dicen de que el tema de lo no ingresado, producto de haberse tomado una tarifa por debajo de la que se tendría que haber tomado, eso no alcanzaba 500 millones de dólares. O sea, los 4.193 millones o no sé cuántos, Sí, ese monto. eso no corresponde exclusivamente a lo no ingresado. Y teóricamente en el año 1990, oportunidad en que se logra inclusive una quita de la deuda, se dolariza parte de la deuda que tenía en ese momento Itaipú, de los 250 contratos que estaban en ejecución, queda una parte en dólares y la otra parte queda en moneda brasilera. Y posteriormente, ya en el desarrollo de la década de los 90, en el año 94 entra el Plan Real. Itaipú estaba pagando por los préstamos con un interés bastante alto, sobre todo porque estaba ajustado a la inflación del Brasil. Itaipú estaba pagando realmente valores muy importantes y lógicamente de repente una deuda en una moneda, de un país que de repente se transforma y dice, no, ahora la convertibilidad, hoy un real es un dólar. Entonces lógicamente la deuda se disparó. Eso motivó que en el año 97 se hagan unas negociaciones realmente excelentes y el resultado está a la vista. En unos años más vamos a terminar de pagar. Se termina de pagar y vamos a ser copropietarios de un emprendimiento que como mínimo cuesta 60.000 millones de dólares. Sí. O sea que realmente me parece bastante Ingeniero, razonable. para ponerle nombre a las cosas, desde la perspectiva de ustedes, Grupo Consenso de Ingenieros, ¿este informe carece de talento técnico? Miren, cuando en un informe de esos aparece señales de que fueron utilizados instrumentos que no existen, y lógicamente uno entra en duda, ¿verdad? O sea, ¿está bien o está mal este informe? Pero el señor Contralor, es más, hasta por lo que escuché, no quiere que nadie revise esto. ¿Cómo no se va a revisar un informe de eso? Y yo en particular, y se lo dije, que lo que tendrían que haber hecho es enviar a Itaipú ese informe para que Itaipú se pronuncie y diga, bueno, perfecto, está correctísimo. O diga, no, yo no estoy de acuerdo con este informe. Después ellos podrían haber quitado el informe que les parezca, ¿verdad? Pero se tiene que dar oportunidad al descargo a la empresa auditada. En este caso lo que se auditó es la deuda de Itaipú, ¿verdad? Ahora, en el 97 se hizo esta negociación que estás mencionando, Ángel, pero eso no está en el debate, digamos. Lo que está en discusión, por lo menos lo que plantea la Contraloría, es entre el 85 y justamente el año 97. Lo que yo quisiera saber, no manejo obviamente las informaciones técnicas ni financieras de ese periodo, es, independientemente de la deuda que se acumuló, si era de 4.130
tanto, 193 o 500 millones o 1.000 millones, como esa pérdida fue absorbida principalmente pensando también, porque el que compraba toda la energía era Brasil, obviamente, si se le compensó posteriormente o no a la hidroeléctrica. No discutamos el monto. Yo quiero saber si la binacional se quedó con el mono o si se produjo algún resarcimiento posterior. Vuelvo a lo que dije antes. En 1990 queda de alguna manera arreglado, por decirlo, no sé si vale la expresión, ¿verdad?, lo relacionado con los ingresos que no se produjeron por la eficiencia tarifaria. Digamos 500 millones de dólares, el número exacto no me acuerdo, ¿verdad? Pero yo fui hasta el 97, la segunda negociación, porque ahí aparecen los 4.193 millones de dólares que se le aplica un interés de 4,1%, el más bajo de la época, y con una exigencia por parte de Paraguay que eso se termine de pagar en 4 años y se constituye en lo que le denominaron la línea A de los préstamos que habría que pagar. ¿Por qué? Porque los 4.193 se constituyeron en deuda atrasada, ¿sí? Entonces, dentro de eso, nosotros, con otra persona, le consultamos a la gente de la Contraloría cómo es la composición de los 4.193 y no pudieron decirlo, porque según ellos, dice que Itaipú no le proveyó la información. Entonces, ¿cómo saben entonces que los 4.193 es exclusivamente producto de lo que no se generó entre el 85 y el 97? Eso es muy arriesgado. De acuerdo a lo que saben del tema, dicen que de los 4.193 millones de dólares, 3.800 millones fue el impacto del plan real. O sea que ahí está metido todo lo que le impactó, que realmente Itaipú tuvo un aumento de más de 4.000 millones de dólares en su deuda por una cuestión de plan real, porque esa era la regla de juego, pues el préstamo en moneda brasilera y ajustado por la inflación brasilera. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno voy a preguntarle justamente sobre esto. ¿Va a haber una posición, digamos, más concreta por parte del sector técnico? Porque esta mañana estuve escuchando poco menos que Benjamín convocatorias a derrocar la memoria de Bernardi y todo lo demás, porque son procesos bastante tensos también, están enmarcados dentro de lo que se llama una causa nacional, por lo tanto es lógico que existan tensiones. Entonces me pregunto si ustedes tomarán una posición pública, pero después de la pausa te pregunto, ¿sí? ¿O no? Retomamos la charla con nuestro invitado hoy, el ingeniero Ángel Recalde. Hay como 3 sitios en esta historia. Los que observan cautelosamente el informe, no tomaron todavía una posición, los que tomaron ya una posición de indignación y los que todavía no hablaron, y me parece que entre los que todavía no hablaron, al menos con fuerza pública, es justamente el sector energético, que yo quiero decir casi que como el sector económico es en lo suyo, ha sido importante en la historia de Paraguay en los últimos 30, 40 años. Así que, ¿qué piensan ustedes hacer al respecto de esto como ingenieros? Mire, nosotros no estamos organizados, pero sí, lógicamente tenemos grupo de amigos, grupo de WhatsApp, etcétera, etcétera, gente que estuvimos alguna vez en el sector eléctrico, ¿verdad? Y todo el mundo está muy preocupado por esto y también muy ofendido por todo lo que está ocurriendo, y vos lo mencionaste, en relación a la memoria del padre de la ingeniería eléctrica paraguaya, que es el ingeniero de Bernardi. Si no era por de Bernardi, estábamos todavía acá, íbamos a estar con vela más o menos la iluminación de esta sala. Esa es la verdad. No tenemos nosotros un organismo como ingeniero electricista, como ingeniero del sector energético, pero visto hoy el Centro Paraguayo de Ingenieros, en forma unánime, la directiva está en contra del cambio de denominación del edificio que lleva el nombre del ingeniero de Bernardi en la Facultad de Ingeniería. Eso por un lado. Ahora,
repito, hay una inquietud generalizada de la gente y protestan. ¿Pero van a tomar una posición? Pero no somos nosotros los que tenemos que tomar una posición, Benjamín. O sea, no quiere decir que no hablemos del tema, ¿verdad? Pero acá quien tiene que tomar una posición es Itaipú. Itaipú es la que está siendo acusada más o menos de que es un desastre, que se manejó todo muy mal y no sale a decir, hey, espera un momento, acá ocurrió esto y esto, ¿verdad? O sea, repito, ese informe del Contralor, que yo no digo que lo hayan hecho con mala intención, pero tal vez la necesidad de quitar ese producto en un momento determinado, bueno, y vaya que tuvo impacto, ¿verdad? Una de las cosas, yo escuché hoy en el programa, en Apunto, sus declaraciones, y habló de todo lo que se le perjudicó a la ANDE. Y si hay alguien que realmente se benefició con Itaipú es la ANDE. Y yo lo digo responsablemente, fui gerente técnico de ANDE y administraba la relación con Itaipú. Esa función lo hice por más de 6 años. Después fui presidente de la ANDE y estuve en el Consejo de Administración de Itaipú. La ANDE se benefició muchísimo, desde la época de la famosa energía de prueba, cuando todos los ensayos de la máquina tenían que hacerse sobre el sector brasileño, sobre la red brasilera, porque acá se tenía, no sé, 150 megavatios a lo sumo de carga total y la máquina, una de las máquinas tiene 700 megavatios y se tenía que hacer tomada de carga, por ejemplo, tenía que tomar toda la carga. ¿Y cómo va a tomar toda la carga si tenemos 150 nomás acá? Entonces todo se hizo sobre Brasil, rechazo de carga, todas las pruebas de las 18 unidades. Y cuando terminó todo el proceso, le dice la ANDE, nosotros queremos esa misma cantidad de energía que se fue al mercado brasilero para nosotros. Ahora, Ángel, dos consultas en una. La primera muy puntual. Entonces, para vos la conclusión de la que arriba la Contraloría es incorrecta en cuanto a esa suma. Es así, ¿verdad? Calificás como incorrecta esta conclusión de la Contraloría. Yo me permito poner en duda el informe de la Contraloría por lo que he manifestado. Primero, directamente acusan del incumplimiento del anexo C cuando el anexo C todavía no está reglamentado. O sea, que eso es... Pero esa es la segunda consulta, disculpame que insista, porque vos admitís, y es una obviedad, que al comienzo la hidroeléctrica trabajó a pérdida porque se vendió a una tarifa por debajo de su costo operativo, que era muy alto porque tenía una sola o pocas máquinas produciendo energía. Eso decís que se resolvió en el 90. 97. No, esa deuda que se generó. En la primera... ¿Cómo se resolvió? Porque esa es la parte, independientemente del monto. Yo no quiero del monto, que es una cuestión. No quiero entrar en detalles, tengo cierto conocimiento, pero no quiero mentir. Si querés, puedo conseguir absolutamente todo. Porque esa es la discusión, discúlpame, porque si es 4.100 tanto, 93, si es 2.000 o 500, el tema es precisar el monto y saber si la binacional fue resarcida o no fue resarcida. Y si fue, ¿de qué manera fue resarcida? Me parece, ¿verdad? Las negociaciones, repito, del 90 buscaban también de alguna manera tener algún equilibrio en la cuestión financiera. Tenemos que ir a la época en que se desarrolló todo esto, que era un caos, ¿verdad? El plan cruzado, el plan real, las inflaciones violentísimas que se tenían en el Brasil, etcétera, etcétera. O sea que era un mercado, o sea, un sector financiero, digamos, desastroso. O sea, no digo que como Venezuela ahora, pero no estaba demasiado lejos, ¿verdad? O sea, bueno, todo eso repercutió en una obra de la envergadura de Itaipú que se prolongaba en el tiempo y con con uso intensivo de capital, lógicamente, para su construcción, ¿verdad? O sea que lo del 90 intentó arreglar eso. O sea que, no te puedo decir, lo arregló totalmente. Pero no se puede de ninguna manera decir porque no se cobró lo que tenía que haber cobrado, se tuvo una deuda de 4.193 millones que se tuvo que pagar después. Y es más, decir, tenemos que ser resarcidos por eso. ¿Pero por qué resarcidos? ¿Qué es lo que
El Paraguay, pues, el Paraguay tiene que ser resarcido. No, es la Itaipú. No, pero yo te estoy diciendo lo que dicen, inclusive no es que dice... No, claro, pero la gente también dice desde su falta de conocimiento técnico. Pero no es cualquier gente, Augusto. Sí, el vicepresidente de la República dice eso. Es cierto. A eso me refiero a la falta de conocimiento técnico, justamente. Ahora, don Ángel María Recalde, como ya se nos va el tiempo, sería muy interesante plantear un debate sobre este tema. Yo sé que me vas a decir, no, pero este es un tema de Itaipú, y tienes razón, este es un tema de Itaipú. En concreto, entonces, tu punto de vista es que Itaipú no debe demorar en plantear una posición sobre este tema. Claro, totalmente, y así debe ser. Si ellos son los que están siendo cuestionados. Pero es increíble el silencio que hay. Y aparecen los nombres, lógicamente, pero los nombres en función en el ejercicio de un cargo que tenían ahí. O sea que realmente es una cosa que yo no tengo ninguna duda de que tiene que Itaipú salir a hablar del tema, ¿verdad? El mutismo de Itaipú nomás ya no tendría que sorprendernos. Podrían decir hasta que están de acuerdo si quieren, ¿verdad? Así mismo. Que digan algo. Pero que digan algo. Como diría Lelutier. Bueno, Benjamín, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó por hoy. Ángel María Recalde, muchísimas gracias como siempre. ¿Sí? Perfecto, estamos siempre a las órdenes. Muy amable, muchas gracias. Nos vamos, ya llega cuenta final. Sí, señor.